Bienvenidos a este tutorial, a esta guía que vamos a tener. Mi nombre es Caterina López Cardona, administradora de empresas y maestra en artes plásticas, y voy a ser la persona que los va a guiar en este proceso. Vamos a hablar sobre las teorías de Abraham Maslow. Él nace en 1908 y fallece en 1970. Él tiene sus investigaciones enfocadas en la pirámide de Maslow, como ya lo venía diciendo, que es muy famoso, o la jerarquía de las necesidades. Todas estas teorías nacen desde la psicología y desde investigaciones que él hace desde allí. Posteriormente, estas teorías se trasladan al mundo de la administración, especialmente a la de gestión del talento humano. Vamos a mirar cómo es el proceso. Entonces, principalmente está el tema de la fisiología, le sigue la necesidad de la seguridad, luego las necesidades sociales, luego las necesidades de estima y por último la autorrealización. Entonces vamos a mirar a fondo lo que él nos habla en su teoría de cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar por las necesidades fisiológicas. Como su nombre lo indica, nos indica que son las necesidades más básicas que tiene el ser humano para poder estar vivo. Entre ellas está el oxígeno, el agua, las proteínas, la sal, el azúcar, el calcio y otros minerales y vitaminas. También se incluye aquí la necesidad de mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y la temperatura, como también las necesidades básicas, las más básicas del ser humano están allí. También la alimentación y el tema de la sed. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en estas necesidades básicas el ser humano, esa es su preocupación, cumplir sus necesidades básicas. Cuando estas ya están cumplidas, entonces entran en juego las siguientes necesidades que por jerarquía siguen siendo las de seguridad. Entonces, cuando ya están cubiertas las fisiológicas, empezará a preocuparle al ser humano hallar las cuestiones que le provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso una necesidad de estructura y ciertos límites y orden. Entonces, las necesidades de seguridad, viéndolo también desde otro punto de vista, posterior a tener totalmente solucionado el tema de la fisiología, lo que comienza a generar en las personas es un miedo y una ansiedad por tener dicha seguridad. Entonces, ¿esto frente a qué se puede dar? Frente a la urgencia de hallar una casa o un lugar seguro, una estabilidad laboral, un buen plan de jubilación y un seguro de vida. Y todo así en dicha jerarquía. Las necesidades sociales, que las podríamos, o él no las expande en necesidades de amor y de pertenencia. Este término amor lo vamos a ampliar más. Lo normal es que nosotros veamos el amor como si fuera solamente un tema de pareja, pero realmente es un tema familiar y un tema de amistad y de estima con otras personas. Entonces, este tema de amor se amplía mucho más en esta pirámide de Maslow. Entonces, cuando las necesidades de fisiología y de seguridad están completas y satisfechas, pues ahora las ansiedades son otras. Entonces el ser humano empieza a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños, de relaciones afectivas en general, incluyendo las de la comunidad. También tiene un aspecto negativo, que es lo vulnerables que nos hacemos a los comentarios sociales. O a no tener la aceptación social que nos interesa. Vamos a mirar por qué esta necesidad es tan importante. El ser humano, teóricamente hablando, y también lo que podemos darnos cuenta, es netamente social. Necesita estar en contacto con otros seres vivos, con otros seres de su misma especie. Vaya aquí la redundancia. Y esta necesidad social permite nuestro lenguaje. Este lenguaje, tanto oral como escrito, que es bastante complejo, pues se da porque somos seres sociales. Entonces, principalmente. Después de que está solucionado el tema social, recordemos también, vamos a hacer un breve análisis de qué es lo que voy a consumir según en la pirámide que yo esté. Vamos a mirar ahora
las necesidades de estima. Estas necesidades de estima son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque son muy interesantes, porque Maslow nos las describe desde una baja y una alta. ¿Eso qué quiere decir? La alta es la que se genera alrededor de que la persona necesita una necesidad de estatus, de fama, gloria, reconocimiento y atención, reputación, apreciación y dignidad e incluso dominio. Entonces, él denomina que pues que este fenómeno es un reflejo de una baja autoestima. Y posteriormente habla de una alta autoestima. Esta alta autoestima comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo los sentimientos, tales como la confianza, la competencia, logros y materias de independencia y libertad. Entonces, él habla de que esta es alta porque hay un respeto hacia la persona y la persona tiene una estabilidad, en este caso emocional, es decir, no necesita aprobaciones constantemente del entorno. En cambio, cuando se tiene una baja autoestima, se necesita ¿cómo se dice yo? ¿Cómo poder decírselos de una manera? Aprobación de los otros, por eso necesita del reconocimiento. Estas necesidades de estima, también él menciona que cuando es baja tiene un complejo de inferioridad. Él habla también de los problemas psicológicos que puede tener las personas y en el país moderno, donde pues nos están siempre presionando con todo este tema, así que también podemos ser muy, muy vulnerables a este tipo de cuestiones. Bueno, Maslow llama a todo esto 4 niveles anteriores: necesidades de déficit o necesidades de. Si no tenemos demasiado de algo, tenemos un déficit. Si sentimos la necesidad, ¿sí? Pero si logramos todo lo que necesitamos, no sentimos nada. En otras palabras, deja de ser motivante. Entonces aquí es donde comienza este vaivén, porque por eso les digo, o sea, cuando no se tiene es que existe la necesidad de motivarnos y ese deseo de motivarnos es lo que hace que es como el motorcito que nos mueve adentro. Autoactualización, que es a lo que él denomina autorrealización, pero teóricamente es autoactualización. Vamos a mirar de qué se trata. El último nivel es un poco diferente. Maslow ha utilizado una gran variedad de términos para referirse al mismo: motivación de crecimiento, opuesto a déficit y a déficit motivacional, necesidad del ser. Entonces, todo este tema de la necesidad del ser es muy interesante en sus postulados. Vamos a observar de qué se trata. Esta constituye necesidades que no comprenden, que comprenden los balances. Es decir, estos balances son todavía más complejos. ¿Por qué? Porque a medida de que yo alimento mi autoactualización, las ansias aumentan más. O sea, a diferencia de los otros que habíamos visto hasta el punto de la estima, que a medida de que ya lo teníamos ya cubierto, pues ya no nos iba a motivar más. En esta última etapa pasa todo lo contrario. Entre más tengo de esto, más quiero. Es decir, ser todo lo que se pueda ser. ¿En qué? En una autoactualización o estar autoactualizado. Entonces, llegamos a este punto. Si quieres llegar a una verdadera autoactualización, debes tener llenas tus necesidades primarias, por lo menos hasta cierto punto. Desde luego, esto tiene sentido. Si estás hambriento, vas a arrastrarte para conseguir la comida. Si estás seriamente inseguro, tendrás que estar continuamente en guardia. Si estás aislado y desamparado, necesitas llenar esta falta. Si tienes un sentimiento de baja autoestima, deberás defenderte de estos estados o compensarlos. Cuando las necesidades básicas no están satisfechas, no puedes dedicarte a llenar tus potenciales. Ese es el postulado de Maslow. Entonces, vienen las preguntas. ¿Qué es lo que Maslow quiere decir exactamente con autoactualización? Entonces, lo vamos a dar por medio de ejemplos.
Bueno, él realiza todas sus investigaciones en Norteamérica, así que los ejemplos que él nos da son precisamente personas que viven allí. Entonces vamos a mirar, estas personas eran centradas en la realidad. Estamos hablando, por ejemplo, de Albert Einstein. Entonces él estaba diciendo que era una persona que estaba vamos a mirarlo, eh, autoactualización, o sea, estaba en la última etapa. Entonces él hace un estudio de las personas de Estados Unidos que lograron esta etapa y empieza a mirar cuáles son sus características. Aquí las vamos a empezar a notar. Entonces dice, estas personas eran centradas en la realidad, lo que significa que pueden diferenciar lo que es falso o ficticio de lo real e ingenuo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vamos a devolvernos un poco, vamos a devolvernos para poder entender esto. Mm, A las de necesidades sociales. Nos vamos a volver a las necesidades sociales. Cuando yo tengo esas necesidades sociales, yo, sobre todo acá, cuando me dicen, eh, puedo ser muy vulnerable, ¿cierto? Nos podemos volver exageradamente susceptibles a la sociedad. Entonces, lo que pasa acá es que esto, cuando estoy en esta etapa y no lo estoy desarrollando de una manera adecuada, voy a ser susceptible a todo. A que el vecino compre un carro y yo no tengo un carro. Entonces, por ejemplo, vamos a notar que muchas empresas utilizan el marketing basándose en estas teorías para poder modificar el comportamiento de las personas hacia una compra o hacia otra. Entonces, vamos a mirar acá que las personas que están en autoactualización pues no caen en estos artificios. Al contrario, es capaz de definir qué es lo real y qué es genuino. También eran personas centradas en los problemas o lo que es lo mismo, personas que enfrentan los problemas de la realidad en virtud de sus soluciones, no como problemas personales insolucionables. Además, tenían una percepción diferente del significado del fin. Entonces, ese significado del fin es bastante interesante. Creía que los fines no necesariamente justificaban los medios. Recordemos que esto es toda una teoría. El fin justifica el medio. Es por lo que el ser humano a lo largo de la historia de una historia, pues que hay que mirarla de una manera crítica. Cuando hablamos de que el fin justifica los medios, puede ser algo bastante perverso. En este caso, cuando él analiza a estas personas, él dice, no, no, estas personas que están en su último nivel no van a preferir el fin sobre los medios. Y al contrario que los medios pueden ser fines en sí mismos, o sea, el camino recorrido. Sí, es decir, en medio de un viaje, no solamente ir, realizar el viaje y devolverme, sino que la satisfacción está en el viaje. Entonces, esto parece un poco obvio, pero no es tan obvio como parece, porque muchas personas como pueden viajar en todo el planeta, pero van a estar igual de deprimidos. Entonces, aquí pasa algo, ¿sí? Aquí puede pasar algo bastante interesante que cada uno puede entrar a dar ejemplos personales, todos los que quiera. Los autoactualizadores poseían también una manera peculiar de relacionarse con los demás. En primer lugar, tenían una necesidad de privacidad y se sentían cómodos estando solos. Eran relativamente independientes de la cultura y del entorno. Entonces, asimismo, estas personas tenían una cierta frescura en la... Ay, no puedo ver. Cierta frescura y por consiguiente eran creativos. ¿Por qué? Porque vivían su vida con mayor intensidad, momento a momento, y todo esto le permite estar en el aquí y en el ahora. Entonces es algo bien interesante. Entonces por eso les coloqué esa imagen del Principito. No sé, los que ya se leyeron El Principito se pueden dar cuenta de qué estoy hablando. Entonces el Principito era una persona que vivía en un planeta y tenía su flor y tenía su volcán y lo que hace es que decide viajar buscando muchas cosas, no sabemos exactamente qué estaban buscando, pero en estas búsquedas se da cuenta que él quiere volver a su casa,
que su flor es la flor preferida de él. Bueno, una experiencia pico, como la llama el autor, es aquella que te hace sentir como fuera de ti, como perteneciente a un universo, como pequeño o grande en virtud de tu pertenencia a la naturaleza. Estas experiencias tienden a dejar una huella sobre las personas que las viven, cambiándoles a mejor. Muchas gentes buscan estas experiencias de forma activa. También son llamadas experiencias místicas y constituyen partes importantes de muchas religiones y filosofías. Entonces, hasta aquí llegamos con la explicación de la teoría de Maslow.